Roswell, Nuevo México. Una tranquila comunidad en el desierto occidental hasta la noche del 2 de julio de 1947. Los testigos dicen que escucharon sonidos extraños y que vieron un platillo volador estrellarse. Había 4 seres en el piso, todos de 1 metro de alto. La zona fue militarizada. Recogieron la nave y los cuerpos. Y en una conferencia de prensa dijeron que esto simplemente había sido un globo climatológico. Pero muchos dicen que la historia del globo climatológico era un intento para ocultar la estrellada de un vehículo de otro planeta. ¿Realmente qué ocurrió esta noche? El secreto de Roswell en este capítulo de Relatos acerca de ovnis. Diario de los ovnis. Uno de los capítulos más intrigantes en la historia de los relatos acerca de ovnis es aquel que generalmente se refiere al incidente de Roswell. Durante casi 50 años, los investigadores no han podido saber la verdad del asunto. ¿Fue un platillo volador? ¿Algún tipo de nave espacial extraterrestre? ¿Lo que se estrelló cerca de Roswell, Nuevo México, en julio de 1947? ¿La recobró el gobierno de Estados Unidos y la ha mantenido oculta todos estos años? ¿Qué sucedió con los ocupantes si es que los hubo? ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Sabe el gobierno de Estados Unidos en realidad qué fue lo que cayó del cielo aquella noche? Y si lo saben, ¿lo admitirán? ¿Y por qué después de 50 años los investigadores de ovnis continúan diciendo que es crucial que sepamos la verdad? El capitán Kevin Randle ha dedicado años de su vida tratando de descubrir esta verdad. Ha escrito varios estudios exhaustivos acerca de los eventos de Roswell. Como todo gran misterio, todo comenzó en una noche tormentosa en el verano de 1947. La historia que se ha contado es que Mac Brazel estaba solo en el rancho a comienzos de julio de 1947. Escuchó un golpe como el de un trueno, pero mucho más fuerte, diferente a los ruidos que normalmente hacen los truenos. No pensó mucho en eso aquella noche. Al día siguiente, estaba en el campo mirando en qué sectores había llovido la noche anterior porque iba a trasladar el ganado, y cuando estaba explorando llegó a un área que estaba llena de desechos metálicos. El capitán Randle y muchos otros dijeron que los restos encontrados por Mac Brazel eran como ninguna otra cosa en la Tierra. Entonces Mac Brazel decidió informar acerca del asunto a las autoridades. Así que salió del rancho y fue hasta el pueblo más cercano, Roswell, Nuevo México. En aquella época el alguacil de Roswell era George Wilcox. Su nieta, Barbara Dogger, recuerda la historia. En los 40 hubo una nave espacial, un platillo volador, como lo llamaban, que se estrelló en las afueras de Roswell. Mi abuelo fue al lugar. Cuando llegó allá había una gran área quemada. Y luego vieron los restos. Yo le pregunté que si había visto algunos seres pequeños del espacio. Y dijo que sí, que había 4. De acuerdo a los reportes, el alguacil se puso en contacto con la base aérea más cercana, informando acerca de los extraños restos que había en el campo. Pasó muy poco tiempo antes de que los oficiales llegaran al lugar, ansiosos por ver exactamente qué era aquello de lo que estaba hablando el alguacil Wilcox. Después de todo, un campo lleno de restos es una cosa, pero ¿verdaderos seres del espacio? Lo que sucedió después fue el peor error, o el secreto más grande en la historia de la Fuerza Aérea. Al mayor Jesse Marcel, oficial de inteligencia aérea del Grupo Bombardero 509, el coronel Blanchard le dijo que fuera a revisar. Marcel fue, vio un área que él mismo describió como de medio kilómetro de largo y 200 metros de ancho, llena de restos metálicos. Se la mostró al comandante del Grupo Bombardero 509, el coronel William Blanchard,
quien expidió un comunicado de prensa diciendo que el ejército había encontrado un platillo volador. Habló con el teniente Walter Hott. Este expidió un comunicado que llevó a los medios de comunicación de Roswell, 2 emisoras de radio y 2 periódicos, y de allí salió el cable. En parte el comunicado decía, los diferentes rumores relacionados con un platillo volador se convirtieron en realidad ayer cuando el oficial de inteligencia del grupo de bombardeo 509 de la 8ª Fuerza Aérea del campo de Roswell tuvo la fortuna de adueñarse de un platillo con la cooperación de uno de los granjeros locales. Pero no mencionaron a los 4 seres espaciales que el alguacil había mencionado a su familia. ¿Era esto el comienzo de la gigantesca equivocación o de un gran encubrimiento? La abuela de Barbara Dogger continúa temiendo las repercusiones después de 40 años del acontecimiento. Conocer a nadie que lo cuente. Dijo, la razón por la que te estoy contando esto es porque cuando ocurrió el incidente, la policía militar llegó a la corte y nos dijo a George y a mí que si llegábamos a decir algo acerca de este incidente o nos referíamos de alguna manera a este, no solo nos matarían, sino que también matarían al resto de la familia. Pero si la Fuerza Aérea ya había admitido públicamente que tenía en su poder un platillo volador, ¿por qué habría de amenazar a un oficial local y a su familia si no permanecían callados? Y según Bill Brassel, el hijo de Mac, su padre también juró guardar el secreto. ¿El secreto de qué? ¿Había encontrado Mac Brassel algo más que un campo cubierto con restos extraños? Este es básicamente el punto en donde el incidente Roswell se convierte en una serie de misterios diferentes que se entrecruzan entre sí. Porque al haber admitido el coronel Blanchard que ellos tenían una nave espacial en algún lugar, ellos tenían algo más que aquellos pedazos de restos metálicos reportados por Mac Brassel. Según muchas personas que se encontraban en Roswell en aquella época, el resultado fue una tremenda inundación de atención mundial centrada en el pequeño pueblo de Nuevo México. Pero lo que sucedió después parece ser aún más misterioso. Unas horas más tarde, la historia oficial cambió. El general Roger Ramey, comandante de la 8ª Fuerza Aérea, una organización del grupo de bombardeo 509, expidió otro comunicado de prensa diciendo que esto no era más que un simple globo meteorológico. Según él, se había estrellado en el rancho, y esto fue lo que encontró el mayor Marcel. Creyeron que habían encontrado un platillo volador, pero era solo un globo climatológico y un reflector de rayos y viento. Es posible que esta fotografía sea una fabricación completa. Aquí está lo que el oficial, a la derecha, el general Thomas Dubose, dice ahora acerca de este comunicado de prensa expedido por la Fuerza Aérea, declarando que lo que se había estrellado era solo un globo meteorológico. Sabíamos que esto era una historia para encubrir. No tengo ni la más mínima idea acerca de a quién se le ocurrió. Pero la utilizamos con el objeto de desviar la curiosidad de la prensa. ¿Por qué los representantes del ejército de Estados Unidos iban a anunciar que los restos eran de un globo climatológico si esto no era cierto? Quizás Mac Brassel sí encontró un globo, pero el problema es que esto no explica los otros testimonios ni los restos. Recientemente, el hijo de Marcel contó una increíble historia que también tiene que ver y recuerda en su niñez algo relacionado con estos mismos restos. El mayor Marcel llevó a su casa un poco del material para podérselo mostrar a su esposa y a su hijo, y luego lo regresó a la base aérea de Roswell. Encontramos esto en el campo. Lo que separa esto de cualquier otra cosa que yo hubiera visto antes o desde entonces eran las marcas sobre las partes de los escombros. En las vigas estructurales había escritos de algún tipo. Recuerdo que en ese momento pensé que eran como jeroglíficos, pero en realidad no lo eran. Estos eran más bien como formas geométricas y símbolos. La explicación del globo meteorológico podría ser el final del incidente Roswell. Pero hay descubrimientos aún más alarmantes cuando los relatos acerca de ovnis continúen. ¿Qué ha hecho que el incidente Roswell continúe siendo un acontecimiento de gran controversia aún en nuestros días? Una razón es la historia narrada por este hombre, Grady Barnett, un ingeniero civil que vivía en Roswell en esa época. Grady Barnett le contó a su amigo Bert Maltey lo que había visto aquella tarde de julio. El señor Barnett me contó que cuando él regresaba de uno de sus viajes por el campo, había encontrado un platillo volador que había sido abierto y que había 4 seres en el suelo. 4 seres extraterrestres y también una nave espacial casi intacta. El número de seres coincide exactamente con lo que el alguacil George Wilcox había dicho que había encontrado.
El ingeniero civil Grady Barnett declara haber visto una nave espacial estrellada y a los ocupantes de la nave muertos. ¿Puede ser esta la misma nave que la Fuerza Armada declaró más tarde tener en su poder? Pero si la nave espacial de Grady Barnett estaba casi intacta, ¿a qué se deben la cantidad de restos encontrados por Mac Brazel? Y había algo más. Barnett dijo que todos los seres que él había visto estaban muertos. El alguacil Wilcox contó una historia ligeramente diferente. El abuelo dijo que sus cabezas eran grandes y los pequeños trajes que llevaban puestos eran como de seda o algo así. Le pregunté, ¿estaban vivos? ¿Estaban muertos? Y dijo, creo que uno de ellos estaba vivo. Podría haber dos naves espaciales en lugar de una, cada una con una tripulación de 4. Algunos investigadores de ovnis creen que esta es la única explicación. De todas maneras, los restos son muy pequeños. Si estos fueran pedazos de una nave de algún tipo, esta debió quedar totalmente destruida. Basado en testimonios de otras personas que estuvieron involucradas, es evidente que la solución al misterio sería encontrada a kilómetros del rancho Brazel, más cerca de Roswell. Como la nave estaba hecha de un material extremadamente fuerte, lo que la haya destruido debió ser una fuerza tremenda. ¿Y qué acerca del material encontrado en el rancho de Mac Brazel? Desde todo punto de vista era evidente que los restos no provenían de este mundo. Nadie pudo encontrar una explicación de lo que era el material que se había encontrado en el campo de los restos. Las láminas de metal no podían ser cortadas. El material semejante a la madera no podía ser lijado ni quemado. Teníamos algo que no era conocido y que tampoco existía en nuestra sociedad de 1947. Es posible que los trozos de restos encontrados en el rancho fueran algo muy natural. Por ejemplo, podrían provenir de un meteorito. Un meteoro penetra en la atmósfera de la Tierra a una velocidad muy elevada. Una vez encuentra la resistencia de la atmósfera terrestre, empieza a quemarse y lógicamente pierde su tamaño. Y lo que es más, un meteoro que aterriza con un impacto audible deja un cráter de impacto gigantesco, como el que hay en Arizona. Lo que haya impactado el suelo de Nuevo México no dejó cráter. Formó una hendidura sobre el terreno, y esto sugiere una clase de aterrizaje controlado, más que algo que había caído del cielo. Sugirieron que los restos podrían pertenecer a un avión de espionaje secreto que se hubiera estrellado. Hacia finales de los años 40, la antigua Unión Soviética tenía mucha curiosidad acerca de los experimentos de la bomba nuclear de Estados Unidos, los que se realizaban solo a 100 kilómetros de Roswell. Un avión espía tratando de capturar secretos volaría hacia esa parte del país. La Unión Soviética no tenía nada de ese estilo en 1947. De hecho, utilizando libertad de información, investigamos para ver si aviones soviéticos habían penetrado zonas costeras de defensa. No había evidencia alguna de intentos soviéticos para llevar algún avión dentro de Estados Unidos en ese lapso. Recientemente, investigadores de ovnis han descubierto que la Unión Soviética tenía interés en Roswell. Esa sorprendente historia cuando regresemos. George Knapp regresó recientemente de un viaje a la antigua Unión Soviética. Descubrió que los rusos tenían mucho interés en los eventos de Roswell en 1947 y llegaron a unas conclusiones increíbles. Estando en Rusia, conocimos a un científico que trabajaba para un hombre llamado Sergei Korolev, quien es el pionero de cohetes en Rusia. Y Korolev le había contado a este doctor acerca de su reunión con Joseph Stalin a finales de los años 40. Stalin tenía un gran interés en los ovnis. Una de las cosas que él quería saber era acerca de Roswell. En esa época, hacia finales de los 40, Roswell era un foco de espionaje porque allí teníamos muchos programas militares secretos. Ellos escucharon acerca de Roswell y les dio curiosidad. Hizo que sus científicos y espías lo estudiaran y la conclusión a la que llegaron fue que lo de Roswell era verdad, que en realidad algo se había estrellado ahí, que no era un globo meteorológico y que no era nada de origen terrícola. No sabían de dónde provenía, pero sabían que no era nuestro ni de ellos y que era algo de monumental importancia que necesitaba ser estudiado. Todavía en el centro de la historia estaba el hombre que de cierta manera lo inició todo, Mac Brazel. Brazel era como un prisionero en el rancho. Esto era cierto, entonces parecería como si el ejército temiera que él le contara a otros la verdad acerca de lo que él había visto. Hubo otro incidente inesperado en el incidente Roswell. Ven y mira esto. Él estará bien. Ven acá.
Atrápenlo. ¿A dónde ha ido? ¡Por aquí! La historia del incidente Roswell tomó un gran vuelco cuando un testigo dijo que Mac Brazel había escapado del ejército y había ido directamente a la gente en quien podría confiar. Sus amigos de la estación de radio KGFL en Roswell contarían más tarde cómo escondieron a Brazel en una de sus casas. Le ofrecimos un lugar en donde quedarse esa noche para que escapara de todos. El plan era transmitir una entrevista con Mac Brazel. Jack Roberts nos dijo que había recibido unas cuantas llamadas telefónicas desde Washington, D.C., previniéndole para que no transmitiera la entrevista. Se nos sugirió que si queríamos mantener nuestra licencia, no deberíamos sacar la entrevista al aire, o de lo contrario, en las próximas 24 horas deberíamos buscar algo más que hacer aparte del negocio de la radio. De ser esto cierto, utilizó el ejército de Estados Unidos tácticas coercitivas para asegurar el silencio de Brazel. Y si es así, ¿silencio acerca de qué? Mientras tanto, en la base, él era un prisionero. Sabemos que lo mantenían en una casa de huéspedes bajo vigilancia, no exactamente una prisión, pero básicamente la misma cosa. En la noche del 9 de julio, los militares llevaron a Mac Brazel a los diferentes medios de comunicación de Roswell, y allí él narra una historia diferente a la que les contó el 6 de julio. Encontré un globo meteorológico en mi campo. ¿Un globo meteorológico? Eso es una locura. Así es, un globo meteorológico. ¿De qué está hablando? Es lo único que puedo decir. ¿Qué le sucedió a Brazel mientras estuvo bajo custodia? ¿Por qué cambió su historia? Quizá la verdad es que Mac Brazel planeó revelar la misma historia increíble, contada después por el mortuario Glenn Dennis. En 1947, Glenn Dennis trabajaba en la casa funeraria Ballard. En los pueblos pequeños, la carroza fúnebre hace de ambulancia y Glenn Dennis tendría la oportunidad de conducir a pilotos heridos de regreso a la base. Una vez que llegó al hospital y escoltó a los pilotos a la sala de urgencia, tuvo la oportunidad de ver algunos de los restos metálicos que habían sido recogidos en el campo en la parte trasera de la ambulancia. Parece que se estrellaron, dije. Veo escombros en la ambulancia. Y fue a partir de ahí donde me vi en problemas. Escúcheme, señor, es propiedad privada, no mire. Está bien. Oiga, muchachos, ¿qué hay ahí? No se preocupe por lo que tenemos acá. Usted dice una palabra a alguien y está muerto. Sáquenlo de aquí. Vamos, miren. A Glenn se le dijo claramente que si alguna vez llegaba a hablar acerca de esto, que si iba al pueblo y le contaba a sus amigos, lo matarían. Pero la conexión de Glenn Dennis con el incidente Roswell no terminó ahí. Pronto sabría mucho más a través de su novia, una enfermera del hospital de la base. Era un joven subteniente, ella una dama muy religiosa. Había nacido y había sido educada dentro de una familia católica estricta. Ella entró en aquella sala de exámenes que estaba al otro lado del corredor. Iba a buscar algunos suministros. Cuando entró, allí había dos médicos. Cuando ella estaba saliendo, el médico le dijo, «Usted se queda aquí, tenemos que retenerla». ¿Qué era lo que sucedía? Ellos estaban examinando tres cuerpos extraños, me dijo ella. Dijo que estaban mutilados. Estoy en un gran problema. Cálmate. Luego ella dijo, tengo que regresar a las barracas. Estoy gravemente enferma y debo regresar. Esa fue la última vez que la vi. Al día siguiente llamé. Quería saber cómo estaba y cómo se sentía. Y me dijeron que la habían transferido, que no sabían a dónde y que ya no estaba más en la base aérea. ¿Qué le sucedió a aquella enfermera a quien se presionó a prestar servicio aquel funesto día de julio? ¿Vio ella o quizá hasta trabajó sobre los cuerpos descritos por el alguacil Wilcox? ¿Realmente pudo haber ocurrido esto? Y si así fue, ¿están los cuerpos relacionados con todos los escombros hallados por Mac Brazel? Si esta es la verdadera solución del misterio Roswell, esta desafortunadamente solo llega a crear otras preguntas igualmente difíciles. Si había dos naves o una se rompió en dos pedazos, ¿en dónde se encuentran todos aquellos pedazos ahora? Y si los pilotos extraterrestres realmente fueron sacados del sitio del choque, ¿qué sucedió con ellos? Sappho Henderson, la viuda de un piloto de la Fuerza Aérea que en este momento salía volando de Roswell, declaró:
Supongo que si ahora lo publicara en los periódicos, esto ya no sería un gran secreto. Compró los periódicos y fuimos al auto y dijo, lee esto. Leí el artículo y dijo, esa es una historia verdadera. No solo estoy enterado de esto, sino que soy el piloto que llevó la nave estrellada a Dayton, Ohio. Fue la prueba innegable de vida extraterrestre cuidadosamente transportada a Dayton, Ohio y escondida. En un momento, sorprendentes respuestas en historias de ovnis. Aun si fuera posible dilucidar la verdad acerca del incidente de Roswell, ¿podemos de alguna manera probar de una vez por todas lo que ocurrió? ¿O la evidencia ha sido escondida donde nunca puede encontrarse? Sabemos lo suficiente acerca de lo que sucedió para darnos cuenta de que el gobierno recolectó todo. Militarizaron el área, reunieron la nave, los cuerpos y recogieron todo. La mejor evidencia es que la nave espacial y los cuerpos fueron recolectados en el hangar 84 en la base aérea del ejército en Roswell y que luego estos fueron enviados a otras bases del país. Basados de nuevo en un buen testimonio, sabemos que en el hospital de la base se realizó una autopsia preliminar. La enfermera, quien Glenn Dennis conocía, dijo haber visto 3 cuerpos en el hospital de la base, así que sabemos que 3 de ellos estaban en el hospital al mismo tiempo. Lo que tenemos es un gran número de personas, muchas de las cuales no se conocen entre sí, contando la misma historia básica desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista de Mac Brazel sobre los escombros del campo, o como la del mayor Edwin Isley, quien se encontraba en el lugar del impacto, contando una historia que encaja. Si era una farsa, no tendríamos el testimonio que han dado estas personas. Parece que el incidente Roswell es un misterio que nunca será completamente explicado, a menos que uno de los testigos rompa el silencio. Parece que sí ha habido un elaborado encubrimiento que ha durado casi medio siglo, y se emplearon métodos que en algunas ocasiones fueron brutales. ¿Podría finalmente derrumbarse el muro de silencio que hay en torno al incidente Roswell? ¿El gobierno diría finalmente toda la verdad? Después de numerosas peticiones de sus constituyentes, el congresista de Nuevo México, Steve Schiff, solicitó al Departamento de Defensa de Estados Unidos una explicación oficial sobre los eventos de julio del 47. En marzo de 1993, el congresista de Nuevo México, Steve Schiff, empezó a intentar romper el muro de seguridad que ha escondido este evento. Solo le contestó un coronel de la Fuerza Aérea, quien declaró que el Departamento de Defensa mantenía sus documentos de esa época en los archivos nacionales y que el congresista Schiff debería contactarlos. La búsqueda de los archivos únicamente condujo a otro misterio. El congresista Schiff recibió una respuesta de los archivos nacionales, que en general decía que ellos no poseían información acerca de los eventos que en la actualidad se conocían como el incidente Roswell. Aparentemente, ante los ojos del Departamento de Defensa, el incidente Roswell nunca ocurrió. ¿Por qué no hay registro de aquello que numerosos testigos declararon que vieron? Una operación militar llevada a cabo en una propiedad privada. Los archivos del Libro Azul no contenían ni una sola información acerca de Roswell, a excepción de un párrafo en un periódico guardado en otro archivo. Así que el congresista Schiff consideró que esa respuesta de los militares de los archivos nacionales no respondía a las preguntas que él había formulado. ¿Pero qué hay acerca de las amenazas, la intimidación, el secreto? Tenemos que creer, como parece, que el gobierno aún espera que solo se trate de un globo meteorológico. Para aquellos que declaran que fueron testigos de lo que ocurrió en Roswell, los acontecimientos de julio de 1947 nunca serán olvidados. Si la evidencia no llega a la superficie, el incidente en Roswell continuará siendo otra de las muchas preguntas sin respuesta en Relatos sobre OVNIs. in the UFO Diary.